La presente investigación pretende valorar la presencia de los preconceptos aristotélicos de la cinemática entre los estudiantes de ingeniería del Sistema Tecnológico Nacional de México. Dicha investigación fue realizada por el maestro Miguel Ángel Guzmán Rivera, del Instituto Tecnológico de Querétaro, y el doctor Luis Gustavo Cabral Rossetti, del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica. Debemos empezar reafirmando la importancia que reviste la física para el estudio de la ingeniería. Esta ciencia investiga conceptos tan fundamentales como la materia, la energía y su relación con el espacio y el tiempo. Sin la física no puede existir la ingeniería, ya que permite labores de diseño, simulación y pruebas de una gran cantidad de sistemas ingenieriles. Tanto el Instituto Tecnológico de Querétaro como el CIDED pertenecen al Sistema Tecnológico Nacional de México, el cual está constituido por 254 instituciones educativas y varios centros de investigación, atendiendo a más de 600,000 estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio mexicano. Esto la convierte en la escuela de ingeniería más grande de Iberoamérica. La matrícula del Tecnológico Nacional de México ha mantenido un crecimiento sostenible del 24% en los últimos años. Sin embargo, presenta una grave problemática en el tema de la eficiencia terminal, pues solamente el 58% del total de estudiantes que ingresa llega a titularse de una de las carreras. Una de las principales causas de este fenómeno es la deserción que se da en los primeros semestres, debida principalmente a las materias del área de ciencias básicas, tales como física, química y matemáticas. El índice de reprobación asociado a las ciencias básicas suele ser alto. En el caso particular del Instituto Tecnológico de Querétaro, es superior al 30% y es una de las principales causas de reprobación en las materias de ciencias básicas, esto es, física, química y matemáticas. En el caso particular de la física, una de las principales causas de este fenómeno es la existencia de preconceptos erróneos entre los estudiantes. Estos preconceptos son ideas previas que van formando los estudiantes mediante su interacción con su medio social, cultural y natural, y que son diferentes a las explicaciones científicas que se adquieren durante la enseñanza sistemática de la física. Entre los preconceptos erróneos más comunes se encuentran los que tienen que ver con el concepto de movimiento. Estos preconceptos están reflejados en las ideas expresadas por el filósofo griego Aristóteles hace más de 2000 años y tienen que ver con la experiencia, aunque no con la experimentación, y corresponden con lo que se ha llamado la física del sentido común. Aristóteles fue considerado durante muchos siglos como la máxima fuente de conocimiento respecto a la física. Este filósofo llegó a expresar ideas tales como que el movimiento de los cuerpos celestes era perfecto y por lo tanto circular. Afirmaba también que los cuerpos más pesados caen más rápido que los cuerpos más ligeros, pues sienten una mayor atracción hacia la Tierra. Este tipo de ideas previas, a pesar de contravenir el conocimiento científico adquirido actualmente, son muy difíciles de erradicar, pues corresponden con la observación de la vida cotidiana que tienen los estudiantes. Para poder evaluar o medir la presencia de estos preconceptos, existen diferentes instrumentos que miden la comprensión de las ideas más comunes y fundamentales de la física. Un ejemplo de esto es el Force Concept Inventory, que es una herramienta diseñada para determinar o evaluar el entendimiento de los conceptos newtonianos de fuerza entre estudiantes. Podrá verse en la imagen un ejemplo de uno de los reactivos de esta prueba, donde una persona dispara una bala de cañón y el estudiante tiene que determinar con 5 posibles respuestas cuál es la trayectoria que debería seguir la bala después de salir del cañón. Para poder evaluar la presencia de estos preconceptos erróneos entre los estudiantes de ingeniería del Tecnológico Nacional de México en el estado de Querétaro, se diseñó un inventario conceptual, subconjunto del Force Concept Inventory, centrado en las ideas de la cinemática. Dicha prueba fue aplicada a 437 estudiantes de diferentes carreras en 26 grupos dentro del estado de Querétaro.
En esta prueba participaron estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro bajo una modalidad de educación presencial y los estudiantes de los campus de Landa de Matamoros, Tolimán, San Joaquín y Pinal de Amoles, que forman parte de un sistema llamado Educación Presencial a Distancia o EPAD, que utilizan una modalidad de educación virtual síncrona. Los estudiantes participantes en esta investigación fueron clasificados en tres grandes categorías. La primera, aquellos estudiantes de nuevo ingreso que pasaron el examen de admisión y que sin embargo aún no habían cursado ninguna materia en su instituto tecnológico. El segundo grupo eran aquellos alumnos de ingeniería que ya habían cursado la materia de física de manera presencial, esto es, con un profesor en un salón de clases frente a un pizarrón. Y el tercer grupo eran aquellos alumnos del EPAD que habían cursado ya la materia de física pero en forma virtual. Para realizar un análisis comparativo entre los tres diferentes grupos, fueron seleccionados 5 preconceptos aristotélicos del movimiento muy específicos. El primero, los objetos más pesados caen más rápido. En el segundo, la gravedad se incrementa conforme caen los objetos. En el tercero, el compromiso de dos fuerzas es quien determina el movimiento final. El cuarto es que el ímpetu se disipa. Y el quinto es de que no se discrimina entre velocidad y aceleración. Estos preconceptos son bien conocidos y fueron evaluados mediante la aplicación de una prueba de 10 reactivos que corresponden a 2 reactivos por cada uno de estas ideas mediante Google Forms de manera digital. Para ilustrar el uso de estos reactivos, tomemos como ejemplo el preconcepto PCE4, el ímpetu se disipa. El cuerpo sigue una trayectoria de forma rectilínea hasta que se cansa, pierde ímpetu y es entonces cuando empieza a ser afectado por la fuerza de la gravedad. En este caso se detecta en la prueba cuando el estudiante selecciona ya sea los incisos C, D y E. En este caso particular, este tipo de física se ve mucho en las caricaturas. El coyote persigue al correcaminos, no cae por el precipicio aun cuando no tenga piso debajo de él hasta que se da cuenta de que debe de caer. La siguiente gráfica ilustra el resultado de procesar los datos adquiridos durante la aplicación del inventario conceptual. Cada una de las líneas representa uno de los 3 grupos mencionados. La línea azul son los estudiantes de los cursos propedéuticos que aún no estudian ninguna materia de ingeniería. La línea naranja son los estudiantes de la modalidad presencial y la línea gris son los estudiantes de la modalidad a distancia. Podemos ver, por ejemplo, el concepto PCE4, que es el que acabamos de ver, donde los estudiantes de la modalidad presencial tienen aproximadamente un 18% ese preconcepto, con un 20% los del propedéutico y cerca de un 25% los de modalidad a distancia. Los resultados que aquí se muestran son sumamente preocupantes, puesto que en ninguno de los 5 casos de los preconceptos analizados existe una diferencia mayor de un 10% entre los 3 grupos. Esto significa básicamente que no hay ninguna diferencia entre que el estudiante haya o no cursado la materia física independientemente de la modalidad educativa. De hecho, al aplicar la técnica estadística de G cuadrada con un valor de significancia estadística de 0.05, el análisis nos dice que los 3 conjuntos de datos pertenecen a la misma población. La conclusión entonces es inescapable. Los estudiantes del TEC-NM egresan con los mismos preconceptos erróneos con los que ingresan desde el primer semestre. No existe un aprendizaje significativo. Da prácticamente lo mismo que hayan o no cursado la materia de física. Por lo tanto, es urgente cambiar las estrategias didácticas que se están utilizando. Una segunda conclusión, incómoda pero no por ello menos verdadera, es de que los alumnos no pueden ser los únicos actores o responsables de esta situación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El papel que juega el docente del TEC-NM en el proceso de aprendizaje de la física debe ser analizado. Ya sea negligencia, ya sea falta de conocimiento, el hecho es de que esta problemática es gravísima y afecta profundamente a los egresados de lo que es la escuela de ingeniería más grande de Iberoamérica. Este será el siguiente paso en nuestra investigación.